Este capítulo está patrocinado por nuestros amigos de Oattree, botanas saludables. Gracias. Ya se está grabando. Y yo, el que estaba detrás de ese trapo. Charles, ¿traes tema o no? Yo sé que tú traes. Sí, yo tengo un tema que da para más temas y da para así más temas y más temas y más temas Excelente. y más temas. Y no tiene que ver con las cajas de hotcakes, pero creo que luego tendremos que hablar de las cajas de hotcakes, ¿no? Las de la persona. Exactamente, las del De eso. personaje género femenino que se encuentra en esas cajas. Pero hoy no. Luego hablaremos de las cajas de hotcakes, a ver qué podemos hacer por esa corriente. Oye, a ver, déjame te cuento algo. Estaba leyendo un libro y encontré algo súper interesante. Fíjate que en el año 1746, 1784, bueno, por ahí, 40 años de diferencia no hacen nada en esta tierra. Ah, ya. 1784, en Inglaterra se crea un sistema de carruajes. Y estos carruajes pues te llevaban de una ciudad a otra, de un pueblito a otro, etc. Lo más interesante es que te decían a qué hora salía el carruaje, pero no te podían afirmar a qué hora llegaba a la otra ciudad. O sea, sabemos a qué hora salimos, pero no a qué hora llegamos. Entonces, ok. Luego, en 1830, se inaugura el tren de Liverpool a Manchester. Y casi 15 años después, todos los trenes deciden poner horarios. Entonces tenían horarios de salida, pero era muy difícil saber a qué hora iban a llegar los trenes. Bueno, aquí en México todavía es bien difícil saber a qué hora va a pasar el camión, ¿no? Pero bueno. El caso es que había todo un problema en Inglaterra porque curiosamente cada población medía el tiempo según la hora que salía el sol y la puesta de sol. Entonces, si te pones a ver incluso aquí en México, que es un país muy grande, de repente yo he tenido videoconferencias con personas que están en Puebla o en Mérida a las 7:30 de la noche y ahí se ve que ya todo está oscuro y aquí no está tan oscuro, aquí todavía está claro, incluso a veces hasta hay sol. Y porque estamos realmente en diferentes usos horarios, aunque tengamos una hora igual. Entonces, los pueblitos ahí en Inglaterra pues ponían su horario según la puesta del sol y todo esto, así que pues no podías confirmar a qué hora ibas a llegar a tal lugar porque pues iba a tener las horas de viaje más el desplazamiento de la Tierra del uso horario. Entonces, en 1880, Inglaterra ahora sí que vuelve a hacer historia como un país muy pionero y dice, no, para ya evitar todo este desgarriate, todo el país se va a guiar por medio de Greenwich, ¿no? Entonces, la línea de Greenwich y todo el país vamos a tener la misma hora y ya vamos a dejarnos de fregaderas de que si en tu pueblito son 20 minutos más o 20 minutos menos, etcétera. Y entonces el país empieza a tener mucho más coordinación, orden, precisión, por medio solamente de poner la misma hora en el mismo país. Obviamente, pues, si cruzas 2 o 3 usos horarios, pues tienes que cambiar la hora, como aquí pasa en Tijuana, en Nayarit, en estos estados. Ahora, yo me quedé pensando y te dije, era el año 1784. De ahí para atrás, ¿cómo era el tiempo y cómo medíamos el tiempo y cuántas cosas hacíamos en nuestras 24 horas? ¿Cómo nos manejábamos? ¿Y por qué el día de hoy es tan importante el tiempo? ¿Y qué tanto realmente sabemos administrar nuestros tiempos? Porque en algún otro programa yo lo comenté, si tú te vas a lo mejor a los pueblos de las montañas aquí cercanos, que algunos están muy alejados de alguna civilización, pero cerca de aquí del estado, la gente no tiene una noción del tiempo ni le importa. O sea, ya tenemos el sol arriba y es hora de comer, o ya me dio hambre y pues voy a ir a comer, y así manejas tu tiempo. Entonces, ¿tú crees que lo hemos hecho mal? Esa es la pregunta. El día de hoy, ¿lo hemos hecho mal? ¿Por qué estamos tan presionados por el tiempo? ¿Por qué queremos hacer tantas cosas al mismo tiempo? ¿Por qué no tenemos tiempo? ¿Por qué no disfrutamos nuestro tiempo?
¿Hemos hecho algo mal? ¿Deberíamos de volver a ser primitivos o no? Aquí es donde entra el gong. Mm, No, yo creo que no. Definitivamente el tiempo, en primer lugar, es una ilusión. O sea, el tiempo como lo conocemos, las horas, los minutos, eso, o sea, no existe como tal, pues. O sea, es un parámetro que se inventó para poder controlar mejor nuestro día, para intentar controlar. ¿Sí? Ahora, la cuestión es que parece que el tiempo te controla a ti cuando en realidad tú eres el que tienes que controlar al tiempo. ¿Sí? Entonces yo creo que definitivamente es algo muy útil porque pues te dice en qué momento tienes que ya parar o hacer otra cosa o te sirve también para ponerte de acuerdo con las otras personas, ¿no? Con terceros y pues ya, con eso sirve. El problema del día de hoy que tenemos y que también es algo, una de las desventajas de esta pandemia es que el tiempo ya vimos que es pues bastante relativo. O sea, antes de la pandemia estábamos viviendo en una rueda de hámster intentando aprovechar al máximo el tiempo, pero si te fijas no éramos tan efectivos intentando aprovechar el tiempo, porque perdíamos mucho en traslados, por ejemplo. O sea, eh, normalmente a veces, o sea, hasta es ridículo si lo pones de esta forma, si lo pones de esta forma, pero decías, pues mañana me voy a la Ciudad de México a una reunión y regreso el mismo día. Y te dabas cuenta que en realidad es una pérdida tototota de tiempo en lo que vas, en lo que esperas, en lo que vuelas, en lo que llegas. Y el día de hoy, acabo de tener, por ejemplo, 2 juntas con la Ciudad de México y se tomó lo que se tenía que tomar, hora y media, ¿no? Entonces, yo creo que el tiempo, a final de cuentas, no nos debe controlar. O sea, tú tienes que aprender a controlar el tiempo. Ahí es donde está el reto del día de hoy. ¿Tú crees que necesitemos algún tipo de herramienta de aprender a controlar el tiempo? Porque justamente yo la queja que he estado escuchando desde que comenzó la pandemia es que la gente te dice, ahora trabajo más, tengo menos tiempo, estoy muy presionado. O sea, lo que hubiera parecido al inicio, que incluso yo lo pensé de que, yes, me voy a ir a mi casa, voy a estar tranquilo, voy a poder ver Netflix, me va a sobrar tiempo. No, bueno, sí pasa, porque yo ya lo hice suceder. De hecho, estoy viendo Dark, que habla del tiempo, pero al principio se volvió algo muy complicado, ¿no? Porque incluso el estar escuchando que todo el mundo está trabajando y haciendo, y tú decir, oye, a la 1 tengo mi capítulo de Dark, es como decir, te sientes culpable, ¿no? Incluso de hacerlo, oye, no, pero yo debería estar trabajando, déjame prendo la computadora de nuevo. Entonces, nos deberían de enseñar, por ejemplo, en la escuela a manejar nuestra vida en relación al tiempo. ¿Tú qué crees? Efectivamente, es una de las cosas que deberían de tener, porque, o sea, ¿por qué te sientes culpable de decir a la 1 de la tarde si quieres ver la tele? Pues, ¿cuál es el problema? De todos modos, ¿cuántas veces no te has levantado a las 2 de la mañana a trabajar? ¿O cuántas veces no te has quedado despierto hasta las 12 de la noche para terminar algo de trabajo, ¿no? O sea, lo que pasa es que ahí hay una cuestión de autojuicio, ¿no? De que precisamente dices eso. O sea, son las 10 de la mañana y dices, no manches, ahorita esta es una hora súper hábil, ¿cómo diablos voy a poder estar jugando golf o viendo una película con mis hijos o algo así? Pero todo eso es es un autojuicio, ¿sí? O sea, la verdad, si a ti te valiera mal, sí, ese juicio propio, pues
lo podrías disfrutar y te darías cuenta que en ese momento hasta te está sirviendo para descansar, para resetear la mente, para estar creando algún momento de verdadero valor. Pero muchas veces nos estamos como perdiendo de ese tipo de experiencias por seguir con exigencias autoimpuestas sobre lo que deberíamos estar haciendo. Fíjate, antes dijiste algo que me llamó la atención. Tú, por ejemplo, que te dedicas a estos ámbitos del marketing, la publicidad, etcétera, si tú de repente te das una media hora, voy a poner una media hora, para ver la tele, te aseguro que sacas 2 o 3 ideas muy buenas, que luego las asocias a ideas que tú ya tenías y puedes generar algo totalmente nuevo, ¿eh? Y no sabes de dónde puede venir la información. Bueno, yo la otra vez estaba platicando justamente de la creatividad, y algo que decíamos es, si tú no llenas tu cabeza de ideas, difícilmente vas a ser creativo, porque no vas a tener contenido con el cual trabajar. Y mientras te encuentras activo, no estás nutriendo la cabeza de esas ideas, o incluso no estás ni siquiera tranquilo para poder hacer que el cerebro lo procese. Claro, depende de, por ejemplo, qué tan activo veas la televisión, pues. O sea, si tú lo estás viendo desde un punto de vista pasivo, no más así como para verlo nada más, pues sí, no va a ser algo, pero tú puedes hacer de los programas de televisión algo que pueda hacer explotar esa creatividad. O sea, por supuesto que hay mucha televisión que te sirve. Y al final de cuentas, pues todo sirve dependiendo de con qué lo ves. O sea, puedes ver esos programas de revista de media mañana que son tan criticados, pero realmente ese tipo de programas obedecen a un comportamiento y te enseñan sobre el comportamiento y hábitos de consumo de las personas. Estoy hablando desde el punto de vista mercadólogo. Claro. O sea, puedes ver cuáles son los productos que están, que son los jugadores importantes de la industria. O sea, un producto que aparece en uno de esos programas es un jugador importante y puedes aprender de cómo está, qué están haciendo, qué están diciendo, cómo lo presentan, ¿no? Por ejemplo. O sea, depende mucho de la perspectiva que tú mismo tengas al momento de consumir el contenido. O sea, muchas personas, por lo que te puedo platicar de mi experiencia propia, o sea, mi trabajo, yo no lo puedo medir por las horas que paso frente a una computadora. Y eso al mismo tiempo es una ventaja y al mismo tiempo es una desventaja. Porque puede ser que estoy el domingo en la mañana, un momento en el que pudiera estar disfrutando un momento con la familia, pero puede llegar una idea y yo por mi propia personalidad muchas veces no puedo dejar escapar esa idea en ese momento y me la pongo a trabajar. Y puede ser que o me genere alguna sensación de confianza, de alegría, pero también puede generar algo de estrés. Entonces, o también muchas veces, mucho de las características de mi trabajo es pensar en soluciones. Llegas a la computadora a aventar la punta del iceberg, pero realmente lo que acabas expresando en una presentación de PowerPoint es algo que llevas pensando durante días. Entonces, si yo te dijera cuántas horas trabajo al día, yo no te pudiera decir. No te podría decir exactamente. Si las medimos por las horas que paso enfrente de la computadora, pues no. Y el otro... La era de apagar la computadora, o sea, de checar a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, esa era ya no existe. No, qué padre que pudieras desconectarte tanto. A mí estaría padrísimo. Yo no, realmente, te digo, bendición y maldición. Yo no puedo desconectarme tan fácil de la cuestión laboral. Fíjate que a mí lo que me ha pasado, hablando igual con esta relación de tiempo, es que cuando tengo poco tiempo, siento que lo aprovecho muchísimo más. De hecho, cuando yo estudié, yo trabajaba, entonces trabajaba de 8 a 2 y de 4 a 10 de la noche estudiaba. Bueno, esas 2 horas, entre las 2 y las 4 que tenía yo que salir del trabajo, que comer, a veces que estudiar para un examen, me daban, ¿eh? O sea, sí alcanzaba a hacer todo. Entonces dices,
qué impresión. Ah, pero si hubiera entrado a las 6 de la tarde, lo más seguro es que hubiera perdido un montón de tiempo. Entonces yo sí me doy cuenta que cuando me encuentro presionado por los tiempos, los aprovecho muchísimo mejor que cuando no tengo una presión de tiempo, que dices, oye, tienes 20 minutos para hacer esto, lo haces, ¿no? Entonces, incluso le buscas a la manera. Pero cuando te dicen, tienes 8 horas, no, pues qué tranquilidad, ¿no? Espérame tantito, déjame, veo mi Facebook, ¿no? Sí, claro, cuando te dicen, oye, te invitamos a una conferencia. Y tú dices, ¿cuándo? No, pues en febrero. Y febrero faltan 3 meses. Dices, uy, voy a hacer una presentación sasa, voy a poder tener tiempo. Y la verdad de las cosas es que acabas haciéndola 2 días antes. Sí, claro. La acabas haciendo bien y la sacas, la terminas. Exacto. Ese tema se habla en un libro que se llama La semana laboral de las 4 horas de este cuate que se apellida Ferris, creo, Ferris. Ahorita lo vemos, pero el libro se llama La semana laboral de 4 horas. Y uno de los elementos que toca es ese, el elemento del tiempo y de la planeación. Dice, la verdad es que siempre acabas haciendo todo al cuarto para la hora y está bien, o sea, no pasa nada, nada más pues como hacerte esa idea no, y sí, a mí me sucede así, o sea, Claro, claro. y ya, pero ya lo hago hasta concienzudamente y digo, bueno, ya sé que voy a andar en friega esos 2 días antes y no pasa nada. Entonces ya sé que siempre sale. Porque siempre tiene que salir, a menos de que seas un irresponsable y si dejes tirada la otra parte que te invitó para presentar o algo, pero pues siempre sale, ¿no? Oye, ya ves que Carlos Slim decía que la semana laboral la teníamos que reducir a 4 días también, ¿no? A 3, algo así. O sea, trae una teoría por ahí. A final de cuentas eres más productivo en menos tiempo. Eso es lo que voy, que caeríamos en la falacia de creer que vamos a tener mejor calidad de vida por ir al trabajo 4 días y no 5. Y eso no depende del trabajo, depende de los candados que nosotros decidamos poner. Porque, por ejemplo, hay personas que religiosamente a las 2 de la tarde cortan porque van a comer, punto, ¿no? O sea, sí hay quien lo hace, o quien respeta su hora de ejercicio, por ejemplo, ¿no? Y sabe en qué momento parar su trabajo, aunque luego siga trabajando, para decir, hey, paro mi trabajo, porque esto es lo que toca hacer, ¿no? En cuanto a mi calidad de vida. Entonces, la calidad de vida no depende del tiempo que pasemos en el trabajo, ¿correcto? No, para nada. De hecho, puedes tener mucha calidad de vida trabajando. Y de hecho, es algo que habíamos visto en una plática hace mucho tiempo de un caso de una persona que viene en el libro de Peak Performance. Que, bueno, o sea, la idea de que el ser humano es un pésimo multitasker, pero es un excelente one-tasker. O sea, somos muy malos para hacer varias cosas al mismo tiempo, pero somos excelentes para hacer una cosa a la vez. Y decían, este cuate es una persona que ya está en sus 60s, vida laboral a tope, con responsabilidades por aquí, por allá, y tenía poco tiempo, o sea, tenía tiempos de plática de media hora, juntas de 15 minutos, 45 minutos máximo. Pero los 15 minutos o 45 minutos que estaba en esa reunión, estaba al 100 contigo, al 100. Y eso es algo que muchas veces todos hemos caído en querer hacer el multitasking, de estar en una junta y dices, ay, es una junta que tal vez puedo aprovechar para hacer otra cosa. Entonces, ni estás en la junta y haciendo esta cosa, la haces mal y tienes el doble tiempo porque la tienes que revisar 2 veces. Entonces, la solución para eso es estar presente en el momento. O sea que traeríamos incluso en mindfulness. Oye, pues fíjate que yo para terminar me quedaría con esto. Y yo lo he hecho muchas veces. De todos modos, el día de hoy tenemos horarios. Tenemos un país que también está alineado a un cierto esquema de tiempos. Pero yo de repente llego al aeropuerto y aunque me digan que el vuelo tarda 1 hora, realmente le calculo 4 o 5 horas. O sea, sí pasa lo mismo decir, pues podré saber a qué hora va a salir, pero realmente no tengo certeza a qué hora voy a llegar. Y hay gente que se pudiera volver loca con ese pensamiento de incertidumbre. Pero la verdad es que
tenemos poco control a veces sobre los tiempos, aunque tengamos un uso horario muy claro, aunque te digan que en 1 hora llega tu paquete, realmente tenemos poco manejo del tiempo y tenemos que aprender a utilizar esa variable a nuestro favor, ¿no? Y en lo que podamos influir, hacerlo. Y la otra es que ni yéndote a vivir una ciudad más pequeña ni un pueblo más pequeño, vamos a tener mejor calidad de vida o peor calidad de vida, porque eso va a depender de nosotros. No, nunca. Yo con esos puntos me quedaba. El exterior no lo puedes controlar, lo que sí puedes controlar es lo que está dentro de ti, cómo reaccionas ante las cuestiones y ante lo que te sucede. Y yo para cerrar, un ejemplo que acabo de escuchar en la serie de Netflix, The Last Dance, los Chicago Bulls, épico equipo de básquetbol de los 90s, y que un compañero de Michael Jordan describe algo que le impresionaba mucho y que decía que era la clave de su éxito, y era que Jordan siempre estaba presente, o sea, siempre estaba viviendo en el momento que tenía que estar viviendo. Previo a un partido, en el partido, después de un partido, pero siempre estaba presente, comprometido con el momento. Y bueno, creo que qué mejor ejemplo que el de tal vez el mejor atleta de toda la historia, ¿no? Entonces, es la solución. Estar presente es la mejor forma en la que puedes manejar mejor el tiempo. Y lo que te quite tiempo, a la fregada. Claro, ya esa es otra cosa. ¿En qué inviertes tu tiempo? Perfecto. Tiempo. Time. Vámonos. Vámonos. Este capítulo fue patrocinado por Oattree, botanas saludables. Gracias. No se grabó nada otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué sigue pasando esto? Tantos